si además no contratas a la persona adecuada, eso te hace caer en un montón de errores. Entonces, yo salí de un error para meterme en otro error porque la persona que contraté no, pues no me ayudó. Mi capacidad máxima de atender en un periodo de una semana son tantos clientes. Va a llegar un momento donde vamos a tener que cerrar agenda. Entonces, así fue como yo fui como tomando la decisión, creo que de una forma muy instintiva. No sé cuánto tiempo más lo hubiera aplazado por miedo a lo mismo que te decía al inicio, ¿verdad? Y verdad, en el momento uno lo ve como muy grande, muy difícil, muy inalcanzable. Y cuando ya uno lo pasa, uno dice como, ok, sobreviví. Este es un podcast de Fepso Producciones. Descubramos juntos el cómo construir y hacer crecer un negocio de la mano de otros emprendedores que ya pasaron sus propios desafíos. Esto es Sin Tropiezos Podcast. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Sin Tropiezos Podcast. Yo soy María José Ortega, tu host. En este episodio me está acompañando Adri Carrillo. Ella es la fundadora de 7 Sentidos. Adri, bienvenida. Muchas gracias por venir. Hola Mari, gracias a vos por invitarme, yo contenta. Qué lindo tenerte aquí porque ya había tenido el placer de trabajar con vos y en unos procesos ahí, así que me encanta que hayas podido también ahora sumarte como invitada al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, yo contenta de compartir mi historia y sí, como te decía, si a alguien más le funciona, feliz. Qué lindo. Adri, bueno, contanos, tal vez para los que no te conocen y no conocen 7 Sentidos, ¿qué es 7 Sentidos y qué te motivó a crearlo? Ok, bueno, 7 Sentidos es un centro de terapias y de desarrollo infantil. Nosotros ofrecemos los servicios de terapia ocupacional, de apoyo cognitivo-conductual y terapia de lenguaje, principalmente a familias que tienen algún niño o niña con un desafío en el desarrollo. Y lo que hacemos es acompañar el proceso de desarrollo, acompañar a los padres y pues brindar estrategias para los chicos. Para contar un poco como de qué me motivó a crear 7 Sentidos, yo te decía que había que ir como un poco más atrás, ¿verdad? Yo soy terapeuta ocupacional de profesión, es una carrera pues poco conocida, bastante nueva y tampoco es que hay como muchísimas opciones, ¿verdad? O salidas laborales. Yo creo que muchísimo, un porcentaje muy grande de los que salimos de esta carrera nos toca como crear, ¿verdad? Como nuestras opciones laborales. Adicionalmente, bueno, estudié en un colegio técnico, la carrera de diseño gráfico. Entonces yo creo que tuve que emprender desde antes como por necesidad, porque cuando salí del colegio y tomé como la decisión de irme por el campo de la salud, que era totalmente otra área, realmente fue muy difícil conseguir trabajo porque nadie quería contratar a una persona en diseño gráfico que estaba estudiando una carrera de la salud. Entonces ahí tuve como esa primer como chispita como de emprender, más que todo por necesidad. Y bueno, emprendí esta primera vez ofreciendo servicios de diseño gráfico, de creación de agendas y tratando como de vender mis servicios. Me contrató una diseñadora de una marca de bolsos nacionales de cuero y que andaba buscando justamente una diseñadora gráfica. Y ahí fue como ese primer como encuentro que tuve como con el emprendimiento, ¿verdad? Me encantaba ese trabajo porque además vos sabes que cuando trabajas como una pequeña empresa uno es como muy dinámico, ¿verdad? Tal vez te contratan como para ser diseñador, pero de repente yo me veía vendiendo, hablando con clientes y había una producción ayudando como a sacar la producción, ¿verdad? Entonces ahí realmente descubrí como que esa dinámica de ¿Cómo funciona el negocio? Y de ver cómo funciona el negocio y también como de que tenés que ser como muy versátil, ¿verdad? Y no cabe como me contrataron para ser diseñador gráfico, ¿verdad? Eso no cabe, sino que más bien como que me generaba mucha emoción. Y ya una vez que me gradué, ¿verdad? Me permitió como trabajar ahí, aprender como de este mundo. Me gradué, ya empecé a trabajar como terapeuta ocupacional y me di cuenta
que me sentía un poco atrapada, ¿verdad? Como que ¿Empezaste a trabajar en una empresa o en dónde? Trabajé en muchísimos lugares. Usualmente, bueno, las personas de mi profesión lo saben, que al inicio uno tiene un montón de trabajos para poder completar casi que un tiempo completo, ¿verdad? Se trabaja como ¿Como para por medios tiempos diferentes, sí, o por servicio, por proyectos o cómo? Bueno, trabajé primero por contratos, por Ajá. ejemplo, que te llaman de algún tipo de organización para cubrir una incapacidad de Ujú, un mes, ¿verdad? ujú, Entonces tenés ese mes, pero ya luego se acaba ajá. y de repente te sale otro trabajo y entonces es como que tenés que ver de verdad Ujú, cómo llenar ese tiempo completo. Y cuando empecé a trabajar en el sistema, o sea, trabajé en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones del gobierno, en consultorios privados, ujú. me empecé a sentir como atrapada, ¿verdad? Como que yo tenía como este deseo como de innovar, de hacer cosas distintas y en el sistema me sentía como que no podía, Ujú. ¿verdad? Como ejecutarlo. Entonces así es como nace Siete Sentidos. Realmente Siete Sentidos nace como por esta necesidad como de crear un espacio de trabajo, ¿verdad? Un entorno de trabajo que cumpliera como con esas necesidades o como con esas ganas, ¿verdad? Con esas ideas que yo quería desarrollar. Y bueno, hoy justamente yo siempre digo que Siete Sentidos tiene como dos impactos, ¿verdad? Tiene como este impacto de ofrecer un servicio de calidad pues a nuestros clientes, pero también se ha convertido como en una plataforma, en un espacio de trabajo para otros profesionales, que también, ¿verdad? Tienen como estas ganas de surgir, este, mm, y poder darles como tal vez esas oportunidades y esos recursos que yo siento que no tuve cuando estuve buscando, ¿verdad? Una oportunidad para trabajar, yo sentía en ese momento que no la tenía. Entonces yo también me convertí como en esa plataforma, como bueno, si voy a dar trabajo, quiero que sea como el trabajo que yo siempre quise tener. Qué lindo. Adri, pero ahí nos fuimos muy adelante. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo empezaste? Ok, tenías como esa experiencia de estoy trabajando en esos lugares, pero es como un poco inestable, no veo cómo voy a lograr ya tener un salario como más competitivo y como Ujú, ya poderte mantener de eso. ¿Cómo fue ese inicio de Siete ujú. Sentidos? ¿Cuál fue el primer paso que diste o cómo Ujú. fue? Bueno, el primer paso fue tomar la decisión de alquilar un local. Ah, güey, empezaste así. Sí, ya yo trabajaba por servicios profesionales, pero ¿Tenías tus clientes o sí, no se dice pacientes, son clientes? sí, tenía Clientes. ya como mis clientes, Ajá. digamos, y, y los atendía, digamos, usualmente en el campo de la salud. Uno puede como trabajar por medio de servicios profesionales en otros Ujú, centros o clínicas. Ya yo tenía varios tiempos, ya tenía como tal vez 2 años ujú, desempeñándome de esta forma en diferentes lugares. Y bueno, yo siempre he sido como muy estudiosa. Para mí como este tema como de tener como altos estándares profesionales es como una de las cosas que más me mueve. Y ya había como estudiado una especialidad en México y ujú, para poder poner esta especialidad como realmente en práctica había que tener un espacio equipado para poder cumplir con las medidas de estandarización, digamos, de ujú. esa certificación. Entonces ahí fue como ese primer desafío que tuve porque dije, ok, no puedo hacer esto en el lugar donde estoy trabajando, entonces probablemente tenga que tener mi propio lugar y con muchísimo miedo ese fue como el primer paso, ir a alquilar un local, una oficina súper pequeñita, sin, tal vez con muchos recursos que había ido acumulando, ¿verdad? De materiales y cosas que tenía como en mi casa, pero no con todo. O sea, yo me acuerdo que la primera cita no tenía ni una silla para sentar a Ajá. mis clientes, ¿verdad? Entonces era como, así fue realmente como comenzó. ¿Y cómo lo hiciste con ahorros en ese momento? Que ya Sí. te ibas preparando, te estuviste preparándote algunos meses antes de lanzarlo. Sí, sí, eso lo hice. En realidad, toda la inversión inicial fue con mis ahorros y reinvirtiendo, ¿verdad? Entonces iba poquito a poco. Yo me acuerdo que yo contaba y yo decía, bueno, este mes tengo que atender tantos clientes Ujú, por semana para poder pagar el alquiler. ajá. Me acuerdo ¿Y que ni cómo siquiera, hacías? o sea,
Pues solo Dios, o sea, yo creo que Dios me ayudó, como a lograrlo, porque no sé cómo, pero fui saliendo, o sea, sí no tenía, en ese momento todavía vivía con mi familia, ¿verdad? Entonces no tenía como tantos gastos personales, honestamente no sabía lo que era tener un salario porque básicamente en ese momento ni siquiera tenía como una división entre las cuentas del emprendimiento y mis cuentas personales, ¿no? Todo iba al mismo saco y yo priorizaba siempre los gastos del emprendimiento, que tal vez podemos verlo más adelante, pero fue uno de mis errores, ¿verdad? Y lo que sobraba básicamente lo volvía como a reinvertir y así poquito a poquito fuimos creciendo. ¿Y cuáles fueron como los primeros retos iniciales cuando estabas empezando? ¿Qué sentís o qué dirías? Supongo que son varios, pero más o menos, ¿cuáles dirías? Yo diría que el mayor reto es el miedo, porque uno se pone como esa como barrera de que yo tengo esta idea y tengo o estas ideas, ¿verdad? Pero no me siento como tal vez en la propiedad o capaz de ejecutarlo. Entonces yo sí diría que mi mayor desafío inicialmente fue el miedo. Sí, no puedo decir que lo hice sola, ¿verdad? Yo siento que esa red de apoyo que está pues detrás de uno es lo que realmente uno lo motiva a ver como más allá. Entonces sí, en ese momento pues recibí mucho apoyo de mi pareja, recibí mucho apoyo de mi mamá, que básicamente me estaban ahí como, hágalo, usted puede, haga esto, ¿verdad? Y yo como, no, es que yo tenía 26 años en ese momento. Entonces también era como que me sentía que no tenía los recursos, y ya una vez que uno da el paso, como que también uno se da cuenta que uno sobredimensiona la situación, o sea, como que se ve más grande, más difícil de lo que realmente es. Qué lindo. O sea, qué lindo que llegaras a este momento a darte cuenta de eso, ¿verdad? A decir, cómo he caminado, ¿verdad? Cómo he superado tantas cosas hoy en día que veo para atrás y digo, en ese momento no sé ni cómo me atreví de acordarte tal vez de lo que vos pensabas que era algo, porque sí, muchas veces uno, son muchas, no sé, como expectativas o cosas que uno imagina y que realmente estás pensando como en los peores escenarios o las cosas que tal vez ni van a pasar, y cuando ya, a pesar de las dudas, te decidís a dar el paso, te das cuenta como de, ay, no estaba tan mal. Correcto, y yo creo que es un recordatorio no solo al inicio, sino cada Todo vez que lado. uno tiene un reto, un desafío, porque a como uno ya va avanzando, se va como topando con un montón de Ujú. obstáculos Y cada y vez van aumentando en complejidad. exactamente, cada vez son como más Sí. serios, digamos, y cada vez que me pasa lo mismo, o sea, es como un recordatorio, cada vez que llega un obstáculo, yo siento que es demasiado grande, que no se va a poder resolver, como ya seguro no voy a poder seguir, yo Ujú. no funciono para esto, y ya después como de que ya uno lo resuelve y lo ve en perspectiva, uno dice, no era tan grande, no era tan difícil como parecía, o a veces sí es difícil, Pero pero sí podías. exacto, y uno se acompaña, creo que ya en esos casos cuando ya uno se empieza como a acompañar de otras personas que saben, que le ayudan como a asesorarse, entonces también como que uno es como, no, sí, esto sí tenía una Solución. solución, Ajá. exacto. Qué importante eso que decís, porque es cierto, muchas veces no es que las cosas no tengan solución, es que tal vez sí necesitas pedir ayuda y eso cuesta a veces, ¿verdad? Como el darte cuenta de cuántas cosas, tal vez no vas a poder hacerlo todo, y tal vez esa cosa que te está pasando en ese momento, a pesar de que tal vez habría una manera en la que la podrías hacer vos, tal vez esa no sea la mejor solución, dependiendo de cada reto o cada cosa que se vaya presentando, pero definitivamente sí, toda la experiencia que vas adquiriendo a lo largo del camino te va preparando para tener más habilidades, pero cuesta que uno se lo reconozca, que uno se dé cuenta como de, yo pude con aquello, también puedo con esto. En el momento en que uno lo está viviendo es el momento más difícil de darse cuenta, pero el estar ahí, porque ahorita decías, lo primero que venía en mi mente es, no voy a poder, pero el hecho de que, ok, quito este pensamiento que no me está ayudando en nada, no voy a abandonar mi meta, entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la solución? Mañana me levanto y lo veo diferente. ¿Cómo lo hacías? Porque sí, ese es el punto. Muchas personas lo pueden ver igual, pero de verdad tiran la toalla. Bueno, para mí la clave es como
tratar de acceder como al conocimiento que uno no tiene, ¿verdad? Entonces yo siento que va muy de la mano de como de formarse, de estudiar, porque yo siento que ese miedo viene acompañado justamente de eso, como no sé cómo solucionarlo y a veces uno puede como ese no sé convertirlo en que no tiene solución. Y realmente cuando ya vos te pones a investigar, empiezas a buscar si hay otras personas que pasaron o estuvieron en la misma situación y te empiezas como a ampliar como ese conocimiento, como que uno dice, ok, sí hay algo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces creo que eso siempre que he tenido como un desafío, bueno, después de ponerme muy ansiosa, ¿verdad? Hacerme un mundo, no dormir unas cuantas noches, ese es como el siguiente paso. Es como que me obsesiono un poco con el conocimiento, entonces me pongo a investigar. Hay muchísimos recursos que ahora uno puede como ver de forma gratuita en la web. Ya una vez que vos lo entendés un poco como de forma con lo que está a la mano, uno también empieza a ver que no, mira, hay una persona que es experta en esto, le puedo consultar. Entonces, ese más o menos ha sido como el proceso, tal vez de una forma muy instintiva, ¿verdad? Pero en retrospectiva creo que ese ha sido como el proceso. Y más como vos decís, que al inicio uno es todo, ¿verdad? Al inicio yo era mi contadora, al inicio yo era la que hacía todos los trámites que tenían que ver con la formalidad, ¿verdad? Del emprendimiento. Entonces, de repente uno está haciéndolo todo, pero si vos me preguntas, uno no tiene la formación en administración, en finanzas, en derecho, en muchas cosas que lo hacen todavía ver como más grande de lo que realmente es. Adri, y ahorita que mencionas eso, ¿cómo ha sido tu crecimiento en estos años? ¿Hace cuánto tenés 7 sentidos y cómo ha ido creciendo, evolucionando? Ahorita que mencionas que eras solita vos, ¿en qué momento eso cambió y fuiste incluyendo a otras personas que te ayudaran? Ok, bueno, la marca como tal, yo la lancé, por así decirlo, en el 2018. Y en el 2019 fue cuando ya, en enero del 2019 abrí como el primer local. Entonces yo hablo que esa fue como la inauguración oficial. Yo empecé solita, ¿verdad? Como te digo, con una red de apoyo que considero que en ese momento fue pues mi pareja, mi mamá, que siempre ha sido como, ella es como lo contrario, como que a mí me da miedo y ella es como, pero Inténtelo. hágalo, inténtelo, como esta sensación como de como cuando uno le dicen del piso no va a pasar, o sea, puede que todo salga mal, pero va a estar en el mismo lugar en el que empezó, entonces hágalo, ¿verdad? Empecé solita y creo que el crecimiento vino de la mano de tener como muy claro el servicio que vos como querés ofrecer. Entonces, Más a largo plazo. sí, porque yo tenía, o sea, yo siempre he tenido como muy claro que para mí es importante dar un servicio de calidad, muy personalizado, y a como fui, pues tal vez dándome a conocer, mis clientes me empezaron a recomendar y ya llegó un momento en el que me sentí como saturada y en ese momento yo misma me lo cuestioné y yo dije, ok, puedo llenarme de clientes, pero el servicio no va a ser el mismo, porque como terapeuta tal vez la gente cree que uno solamente está presente esa hora o ese momento en el que inicia y termina el servicio, pero realmente fuera de ese tiempo uno está coordinando, hablando con la familia. En mi caso que trabajo con población infantil, poniéndome en contacto con la escuela, entonces hay muchas horas de trabajo que no se ven. Entonces, cuando yo empecé a ver que esa demanda podía comprometer la calidad de mi servicio, fue como mi primera alerta. Entonces ya ahí dije, ok, creo que necesito ayuda. Y mi primer paso fue contratar a una persona como mi asistente y después esta persona, bueno, en ese momento Vivi estaba estudiando terapia ocupacional, ya casi terminando, entonces me encantó porque además tenía como una visión de trabajar con la población que ya yo trabajaba. Se empezó a formar y el siguiente año ya Vivi empezó a trabajar como terapeuta ocupacional, ¿verdad? Entonces fue como el primer como necesidad de crecimiento y así lo hemos ido haciendo ya. Bueno, hoy en día somos un equipo de 12 personas, Wow. incluido
Isaac, que es mi asistente más como en la parte administrativa y de servicio al cliente, pero hemos ido creciendo como esa es mi medida, o sea, como, ok, estamos creciendo, esto ya va a comprometer como la calidad de nuestros servicios por el volumen, entonces mejor invitemos como a otra persona al equipo. Y así es como lo hemos ido haciendo. ¿Y cómo lo determinas o cómo lo detectas? Ese momento que vos decís, ok, sentí que crecimos en este aspecto antes de que pase algo, ¿verdad? Que es lo que uno teme, ¿verdad? Que ya hayan errores y cosas de que cuando no puedes manejar el volumen de flujo de clientes que tenés, ¿cómo identificas ese momento clave para tu negocio, para contratar a otras personas? Bueno, yo considero que la clave son los datos, ¿verdad? Como uno tiene que estar muy consciente de registrar como lo que está haciendo, porque una vez que vos tenés los datos, vos puedes comparar, ¿verdad? Entonces, y eso te puede ayudar a tomar decisiones. Cada colaborador. Sí, como, digamos, para mí, porque de repente uno está trabajando y alguien te pregunta, ¿y cuántas consultas das en un mes? Y uno como, no sé, nunca me lo había preguntado. ¿Cuántas consultas das en un día? ¿Cuál es tu mayor capacidad, verdad? Porque eso fue algo que yo aprendí como a yo poder decir mi capacidad máxima de atender en un periodo de una semana son tantos clientes. Entonces, a la hora que yo empecé a registrar fue cuando me empecé como a dar cuenta, ¿verdad? Si el volumen de la consulta estaba subiendo, ser como muy consciente en mi caso. Yo sí dependo de un local, ¿verdad? Y cuando ya vos tenés un local, hay algo que se llama capacidad instalada, que es como que cuál es la capacidad de clientes por hora o de consultas por semana que vos podés dar en ese lugar. Entonces, de esa forma es como por los datos yo empecé como a medir y decir, ok, creo que aquí ya necesitamos una mano, ya estamos muy saturadas como en esta agenda y además tenemos personas preguntando por el servicio, entonces no va a llegar un momento donde vamos a tener que cerrar agenda. Entonces, así fue como yo fui como tomando la decisión, creo que de una forma muy instintiva y más adelante formándome, o sea, no me quedó de otra que empezar a formarme un poquito más como en la parte administrativa y financiera. Eso te iba a preguntar, que si era que habías buscado como asesoría de algún experto. Entonces, sí. ¿Vos solita? No, he buscado asesoría, he participado en programas para emprendedores, siento que hay muchísimas herramientas que inicialmente son gratuitas, o sea, hay muchos programas gratuitos para emprendedores. Entonces, empecé así, o sea, empecé llevando formaciones gratuitas y ya como a vos se te va abriendo el panorama, también me empecé como a acompañar, ¿verdad? De profesionales, digamos, que me han ido como orientando en esta área. Qué chiva, Adri. ¿Y cómo ha sido la experiencia de manejar un personal con tantas personas? Ha sido retadora, pero para mí, porque el manejar, el comunicarse, ¿verdad? El estar en relación con otras personas, siento que lo desafía a uno como en las habilidades que uno tenga para comunicarse, para manejar las emociones. Entonces, siento que el mayor desafío ha sido como hacia mí, ok, cuento, ¿no? Con las habilidades para relacionarme con otras personas. Y liderarlas. Exacto, y poder como vos reconocer si estás cumpliendo como ese rol de liderazgo como que querés tener. Pero por otro lado, siento que de verdad el equipo, digamos, que hemos construido me lo ha facilitado, porque de verdad que todas, digamos, las personas que están en el equipo son súper colaboradoras, siento que están también como muy comprometidas como con la esencia de 7 sentidos, ¿verdad? Es como que al final yo estoy enamorada de mi marca, pero también puedo ver cómo las personas que están en el equipo están también enamoradas de la marca y creen como en el impacto que tiene. Entonces, el rodearse de personas, digamos, que vayan como en congruencia con los valores que uno tiene, siento que también facilita el trabajo, que ahí entra como, y cómo busco esas personas, ¿verdad? Sí, y que no solo cómo las encontrás, sino también si te ha pasado que han llegado personas que no, que pensaste que sí y de repente no. Bueno, de momento creo que ¿te ha ido bien? mi mayor
puedo decir que el logro en esta Ajá. parte es que ha sido que en estos 5 años que tenemos, estoy, digamos, hasta el momento cuento con el mismo equipo con el que Wow, empecé. Entonces, para mí el sostener, digamos, el personal ha sido un importantísimo, logro muy grande, total. porque algo que pasa mucho como en este negocio es como esa rotación de Ujú, personal. Porque es lo que pasa, ujú, que usualmente el personal no tiene como esas oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Todo lo que te hablaba al inicio. ujú, Entonces, uno está yendo de un trabajo a otro. Incluso yo como terapeuta lo viví. Yo los primeros años como terapeuta, era lo que te decía, trabajé ujú, en muchos lugares, iba a un lugar, trabajaba en otro. Y eso al final genera como mucha inestabilidad ujú. para uno mismo. Entonces, para mí ese ha sido como el mayor logro. O sea, de hecho, es un miedo como cuando me tenga que enfrentar a que alguna de las personas con las que trabajo Se- quiera irse o Sí. quiera volar o quiera emprender su propio proyecto, porque hasta el momento en 5 años no lo hemos vivido. Todos los que se han ido sumando se han ido quedando. Ajá, qué bonito. Y eso Sí. también sí, es algo para sentirte súper orgullosa porque sí has logrado entonces crear ese ambiente que vos visualizabas y que a vos te hacía falta cuando estuviste en otros trabajos. Qué bonito, Adri. Sí. ¿Y qué sentís que ha sido clave en el crecimiento de Siete Sentidos? Como, por ejemplo, en ir aumentando esa capacidad de, bueno, no solo en la capacidad, sino también en la cantidad de clientes que estás recibiendo y que han ido creciendo tanto que han ocupado ir sumando personas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué sentís Ujú, vos que ha sido como lo más importante que has aplicado? ujú. Ok, yo creo que para mí es clave el tener uno muy claro como como lo que uno quiere hacer, o sea, como el impacto, los objetivos, porque si vos tenés como muy claro la esencia, digamos, de tu negocio, digamos, las acciones que uno va a tomar van a ir como en congruencia con esos objetivos, con esa esencia. Incluso cuando uno, hay momentos difíciles en los que uno tiene que tomar una decisión y Ujú. a veces uno dice como, pero ¿qué es mejor? Porque uno no tiene como esa Bola de bola de cristal. cristal como para uno poder decir esto va a ser Ajá. mejor, esto va a ser un error. Entonces, incluso en esos momentos, siento que uno mantenerse como fiel, como a esos objetivos es clave. También porque en el momento que vos empezás a crecer, pueden haber como tentaciones, digamos, de que uno se desvíe del Ujú, objetivo, ¿verdad? Incluso ya en algún momento me pasó y estuve a punto y después dije, mira, no, o sea, este camino no está siendo fiel a la razón por la que yo creé Siete Sentidos. Entonces, como que también te ayuda como a centrarte, ¿verdad? Eso, uno. Dos, el ser como flexible como al cambio y como al reinventarse, porque siento que uno se va como transformando, o sea, uno nunca es el mismo, ¿verdad? ujú, Incluso uno puede decir, ay, sueño con hacer esto a 5 años y que en el camino digas como, no, por ahí no es, no, ujú. ya no quiero hacer eso. Entonces, Total. como el tener como esa flexibilidad de hacia el cambio, digamos, y también como el escuchar como al entorno, ¿verdad? En mi Ujú, caso, es también escuchar qué es lo que necesita mi cliente, o sea, ujú, tener muy identificado quién es mi cliente y si yo realmente estoy satisfaciendo la necesidad que tiene, ujú, porque puede ser que la percepción que yo tenga de la necesidad no es ujú, realmente lo que el cliente necesita. Y por otro lado, del personal, ¿verdad? Escuchar como constantemente también qué es lo que necesita el personal, porque a veces uno podría como dejar de escuchar. Yo siento que eso es como un ujú. error, como dejar de escuchar lo que está pasando en el entorno. Entonces, todas estas cosas como en conjunto, ¿verdad? Y el no rendirse, el ser muy persistente, en tener, aunque uno se equivoque, si vos tenés la meta clara, yo soy del pensar que si uno sabe a dónde quiere ir, aunque uno se caiga y falle y uno lo tiene ahí como un recordatorio, vos vas a seguir siendo persistente hasta que lo alcances, ¿verdad? Porque no todo llega como a la primera. Sí, total. Adri, hay una pregunta que les estoy haciendo a todos los invitados y es, ¿cuál dirías que ha sido el tropiezo, entre comillas, que has tenido que al final resultó ser más bien un empujón para crecer?
Y Ok. por tropiezo puede ser no necesariamente algo que hayas hecho mal, pero podría ser sí, cuál error hiciste o puede ser cualquier obstáculo que vos pensaste que era enorme y que más bien te dio ese impulso. Ujú. Ok, creo que podría mencionar dos, pero Ujú, no sé si dale, tengo me que encanta. priorizar uno. No, me encantan los dos. Bueno, como yo te comentaba, al inicio yo era todo, o sea, yo fui hasta la contadora, Ujú, ¿verdad? Y sí, digamos, cuando asumí ese rol, cometí muchos errores y llegó un momento donde dije, yo no puedo seguir llevando como la contabilidad porque no tengo la formación, ujú, tengo que contratar a un contador. Entonces cometí un error para cometer otro error, ¿verdad? Y fue, de repente contratar, tener un presupuesto muy limitado, ¿verdad? Y priorizar, por así decirlo, el presupuesto de contratar ese servicio versus el asegurarme que era la persona ujú, ideal para llevar como toda la parte contable del negocio. Entonces ese fue como mi segundo error, ¿verdad? Cuando ya en el momento que vos como emprendedor decidís contratar a una persona, es un esfuerzo ujú, grande y si además no contratas a la persona adecuada, eso te hace caer en un montón de errores. ujú, Entonces, yo salí de un error para meterme en otro error porque la persona que contraté no, pues no me ayudó como yo lo hubiera querido. Y mi tercer error, porque seguí como errando en esa misma situación, fue darme cuenta, o sea, estar muy consciente de que no se estaban haciendo las cosas bien y no tomar ninguna acción. O sea, ujú, quedarme como de repente yo siento que viene como de ese miedo a actuar, ¿verdad? De quedarte como en la pasividad ujú, y casi por muchos meses hasta que cuando ya decidí poner un alto, pues no es que era demasiado tarde en el sentido de que hay una solución, o sea, siempre va a haber alguien que te va a ayudar a ujú, solucionarlo, pero probablemente el costo, digamos, de solucionar algo que no se hizo bien, usualmente es más costoso ujú, para la empresa. ujú, Entonces, ese creo que ha sido como uno de mis mayores errores, ¿verdad? No identificar a tiempo cuando una persona que contraté ujú, para solucionar un problema no lo está haciendo, ¿verdad? Asumir yo un rol que no me corresponde, pero fue de crecimiento en el sentido de que pues logré verlo, ¿verdad? Y logré entonces posteriormente pues buscar a otra persona que me ayudara, que estamos todavía en proceso de ujú, solucionar, ¿verdad? El problema. Y creo que otra situación que me impulsó a crecer fue, bueno, los primeros años he pasado ya por 4 locales, ajá, porque literal hemos ido creciendo como poquito a poco, ¿verdad? Yo no tenía tal vez los recursos al inicio para tener, digamos, las instalaciones que tenemos ahorita y lo fui haciendo como muy orgánico, ujú, pero en los primeros 3 locales siempre estuve en el mismo lugar en un edificio que era más un negocio familiar, entonces se sentía como em, cercanía, tal vez. Ajá, cercanía, como entendimiento, y resulta que cuando el edificio se vendió a una compañía grande, ¿verdad? Este, mm, Todo cambió. Entonces, eso fue ujú, como para mí como un empujón a crecer, porque fue lo que nos impulsó este año. De hecho, en marzo inauguramos nuestras nuevas ujú. instalaciones, pero para mí fue un comenzar de cero después de 5 años De estar en el de mismo lugar. haber crecido como en una burbujita Ajá, familiar, ¿verdad? Que de una u otra forma como que me cuidaban, me ajá, chineaban. Yo sabía que estaban también hasta velando como por mis intereses ajá, de salir como al mundo ajá. y darse cuenta que la realidad no es así, ¿verdad? Porque Como tenías que una buena relación con la persona que te alquilaba antes. sí, sí, Ajá, teníamos una muy buena relación, incluso sobreviví la pandemia gracias ajá, a a la a esta flexibilidad y todo, persona. sí. Entonces sí, como el sentir que teníamos que, incluso, o sea, los dueños de otros negocios entenderán que cambiar de locación un negocio después de 5 años es como que da susto, ¿verdad? Da, Total. da mucho miedo. Entonces siento que ese fue un desafío muy grande que
que más bien nos impulsó a crecer, ¿verdad? Que no sé, yo sí ya lo tenía como proyectado en algún momento, como ya había identificado esa necesidad de crecer en espacio, pero no sé si esa situación no se hubiera presentado, no sé cuánto tiempo más lo hubiera aplazado por miedo a lo mismo que te decía al inicio, ¿verdad? Sí. Y si no puedo pagar, y Sí. si no salgo con el mes, y si todos los miedos que uno tiene. Y creo que esa situación fue como, no, vaya, hágalo, este es el momento. Entonces sí siento que fue una situación que en el momento se vio difícil, pero eventualmente nos ayudó a crecer. Sí, era algo que no esperabas, tal vez, no te sentías lista, no era como vos lo hubieras hecho en ese momento fue como, ok, hay que hacerlo ya, no queda más. Yo lo proyectaba como más adelante. tiempo, Y pero más en tal el vez más momento, lento. exacto, pero en el momento dije, como que, hey, ya en el momento que yo dije, esto es la oportunidad, Sí. ya, o sea, se me olvidó Sí. el miedo y me lancé al agua, pero sí fue tal vez antes de lo que en mis proyectos yo lo proyectaba. Y salió bien, al final salió bien. Qué bueno, Adri. Y bueno, ya para ir finalizando, no sé si nos quieres compartir algún consejo final para otras personas que también son dueños de negocio y tal vez están viendo en alguna situación compleja de las que todos pasamos cuando tenemos un negocio y que sí, que tal vez uno está como un poquito desmotivado o viendo lo que hablábamos al inicio, viendo tal vez un obstáculo más grande de lo que es. ¿Qué sentís que te gustaría compartirles o cuál consejo les darías? Ok, lo retomaría. Yo retomaría el pensar que de repente la situación no es tan grande como parece, porque de verdad en el momento uno lo ve como muy grande, muy difícil, muy inalcanzable, y cuando ya uno lo pasa, uno dice como, ok, sobreviví. Fue Sí. difícil, pero sobreviví. Entonces sí creo como el tener como esta fe, esta convicción de que de fijo van a haber obstáculos, pero que no solo uno, o sea, no solamente es como contar con las herramientas como de adentro, sino que hay muchos profesionales que pueden como asesorarlo a uno, ayudarlo a tomar decisiones. Entonces, como creo que eso es clave, acompañarse de personas clave, ¿verdad? De repente no son personas que vos puedes tener dentro de tu propio staff, pero sí que puedes como contratar, ¿verdad? Y te pueden ir acompañando y también estás contribuyendo probablemente a la empresa o el emprendimiento de otra persona. Sí. Y después ser muy fiel como a los objetivos que se fijaron. Creo que eso siempre le va a ayudar a uno a tomar decisiones. El tener como claro, ¿verdad? Como quién soy, qué es lo que, cuál es como ese valor agregado, ¿verdad? Que mi servicio, mi producto le da como al mercado. Creo que también es clave. Y por último, sí confío plenamente como en el poder como del recurso humano. Entonces yo sé que hay muchos emprendedores o empresarios que tal vez se cuentan solo consigo mismo, ¿verdad? Pero en el momento que ya vos tenés la posibilidad de empezar a subcontratar o a contratar otras personas, me parece sumamente clave como el cuidar a esas personas, ¿verdad? Como el tratarlas, digamos, como con un recurso muy valioso. O sea, yo creo que el recurso humano, digamos, de una empresa es muy, 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 muy valioso. Entonces, si vos cuidas a esas personas van a cuidar lo que vos más querés, que probablemente es el proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que también eso es algo muy, muy, muy importante. Me encanta todo lo que dijiste, me parece valiosísimo. Por ejemplo, lo que estabas mencionando ahorita de ver cuando ocupas asesorarte o contratar a alguien más porque estás pasando por una situación, al final también es un ganar, 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 ganar de las dos partes y qué bonito verlo así porque también eso que vos estás invirtiendo ahorita en contratar a esa persona, le permite a esa persona contratar a otra persona y eso va como generando la cadena que de alguna manera también va a llegar a vos. O sea, es como cambiar el chip de no verlo como un gasto y un no puedo, o sea, en ese momento lo necesito, lo voy a hacer y eventualmente esto también va a regresar a mí, porque así se mueve, así es, realmente.
Está súper bonito que lo hayas compartido y me encantó también lo que decís de cuidar al recurso humano, porque realmente, o sea, si esas personas no cuidan de tu negocio no va a crecer, tus clientes no van a estar felices, te puede generar tantas cosas negativas el verlos como algo, como no darles ese valor, no tratar de cuidarlos, de verdad te puede traer peor, o sea, más perjuicios, ¿será? Que el beneficio que ya estás haciendo de tenerlos, o sea, entonces chinearlos me parece demasiado bonito para tener algo como vos, que qué bonito y qué privilegiada que sos de tener un equipo que se ha ido manteniendo en el tiempo. Eso es muy, muy difícil y muy poco usual de ver, o sea, te lo digo yo porque también lo he visto en muchos de mis clientes, que eso cuesta muchísimo y se nota entonces que estás haciendo las cosas bien porque las personas se quieren quedar y se sienten bien ahí como en familia. Muchísimas gracias. De hecho, es como yo te decía, como de los mayores, tal vez como logros que yo visualizo, porque sé que es difícil y trabajar con personas es realmente difícil. Sí. Entonces, no lo dije, pero también como concentrarse en uno, como qué herramientas yo necesito para mejorar, relacionarme con las otras personas, porque a veces uno se fija como en cómo esa persona va a mejorar, pero muchas veces también depende como de las herramientas que uno tenga para poder liderar a esas personas. Entonces, definitivamente el trabajo en red, ¿verdad? Eso que vos mencionabas, que al final uno empieza a tener como alianzas con otros emprendedores, también es muy bonito, porque uno se siente acompañado y se siente como un entorno de empatía, ¿verdad? Versus cuando vas y contratas como una empresa súper grande que no hay como esa conexión. Entonces, en general, pues sí, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaste. Qué linda. Demasiadas gracias, Adri, por haber venido, por todo lo que nos compartiste, por sacar el ratito y poder venir también. Quería nada más preguntarte que si nos puedes compartir dónde te pueden encontrar para los que no te conocían. Claro, bueno, estamos ubicados en Barrio Dent, específicamente en Ofiplaza del Este, y nos pueden encontrar en redes sociales como 7 Sentidos CR, tanto en Instagram como Facebook, y nuestro número de teléfono es 8382-3229. Súper. Ahí gracias. Te pueden encontrar entonces. Y a mí, para los que no me conocen y me encontraron por Adri, me pueden seguir en MJO Legal. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye. Este es un podcast de Fepso Producciones.